Hoy recibimos a Nicolás Dufaux, historiador, con doctorado en Filosofía y Letras por la Universidad de Buenos Aires, que recientemente lanzó su libro Historia de la locura en Uruguay, en el periodo de 1860 a 1910, la cual deviene de su tesis de doctorado Alienados, médicos y representaciones de la enfermedad mental. Sí, lo que me llevó a la investigación, yo estaba haciendo mi tesis de maestría en Facultad de Humanidades, que fue una tesis de maestría sobre un grupo, una banda, como se llamaba en la época, de delincuentes rurales que supuestamente asolaron Cerro Largo en el año 1882. Y a mí me interesaba particularmente uno de esos personajes, uno de los integrantes de esa banda, que era un personaje real, pero que se convirtió rápidamente en un personaje de ficción, porque los diarios y los folletines y la literatura de la época ficcionalizó su biografía. Y a partir de ahí estuve buscando mucho tiempo el expediente judicial y encontraba expedientes judiciales de otros integrantes de la banda y del de él no. Iba buscando, fracasé rotundamente. Cuando no lo encontraba, ya me di por vencido. Trabajé durante mucho tiempo con muchos otros expedientes judiciales, pero el caso de Alejandro Rodríguez, que era el que a mí más me interesaba, no aparecía. El archivo judicial es un lugar muy difícil para trabajar porque hay que conocer muy bien como las dinámicas de funcionamiento del archivo, pero también de la justicia de la época. Es un archivo que carece de inventario, entonces uno va tanteando a ciegas. Me acuerdo que en un momento él estaba enterrado en el cementerio del Buceo, había sido enterrado en el cementerio del Buceo como NN, entonces también hice una gestión en Necrópolis de la Intendencia para ver si ahí encontraba algo. En Necrópolis de la Intendencia lo encontré en el panteón de los NN, que eran presos, pero no daba con el expediente judicial. Y en un momento encontré una referencia que decía que esta persona, Alejandro Rodríguez, había simulado locura para ser internado en el Vilar de Bo, que era una idea, digamos, por un lado de los presos de la época, la idea según la cual pasar de la cárcel al manicomio era una posibilidad para fugarse. Y también estaba la discusión a fines del siglo XIX y principios del siglo XX sobre la simulación de la locura, que era algo que los psiquiatras, eso me enteré tiempo después, pero era algo que los psiquiatras tomaban de Darwin, ¿no? Del pensamiento darwinista, de Darwin y del pensamiento darwinista, de aquellas especies que simulaban actitudes para engañar a sus posibles depredadores o para convertirse en depredadores. Bueno, eso se aplicaba también a la psiquiatría con la idea de la simulación. Y me fui a probar suerte al hospital. A ver si ahí encontraba algo. Con el caso que estaba buscando fracasé, pero encontré un montón de historias clínicas, un montón de expedientes maravillosos que estaban en una situación además como de deterioro bastante avanzado. ¿De él no, de otro? De él no lo encontré de otros que estaban en una situación de deterioro, de historias clínicas, libros de pacientes que estaban en una situación de deterioro bastante avanzado. En paralelo, una estudiante de facultad, Magela Fein, estaba y sigue trabajando acondicionando esa papelería. Bueno, yo trabajé en el año 2011, estoy hablando, 2010-2011, trabajé, que fue medio como cuando Magela también, nosotros no nos conocimos después, pero también Magela desembarcó en el hospital a trabajar, por suerte se ha quedado, y ahí dije, bueno, me puse a pensar que con eso tenía que hacer algo. Yo estaba terminando la maestría y estaba por empezar el doctorado, y lo primero que hice fue presentar un proyecto de los llamados proyectos de iniciación a la investigación de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República, y me financiaron a 2 años. Entonces, durante 2 años estuve viendo esas historias clínicas y otros materiales, ¿no? Pero estuve trabajando pensando que podía hacer algo vinculado a la psiquiatría y el delito. Ese fue como el punto de partida. Después me anoté en el doctorado, y con un anteproyecto, pero sin un tema, o sea, sí con un tema, pero con un anteproyecto al cual había que darle forma, había que armar un plan de trabajo. Y hablando con los 2 tutores que tuve, que un tutor era de Argentina, Ernesto Boslaski, y tuve una tutora uruguaya, Vania Marcarián, lo que se me ocurrió fue, bueno, tratar de hacer una historia de la psiquiatría en el Uruguay, pero no más cercana al presente, sino desde los
primeras ideas en torno a lo que hoy llamamos enfermedades psiquiátricas, hasta la secularización de los servicios hospitalarios, o sea, hasta la ley de la asistencia pública nacional, que es en 1910, porque yo trabajé para la tesis y sigo trabajando sobre todo siglo XIX, entonces tampoco me quería ir del periodo cronológico que es el que a mí más me interesa. Y así fue como surgió la tesis, el proyecto de tesis de doctorado, que comenzaba en 1790 con la fundación del Hospital de la Caridad y la aparición de las primeras llamadas en ese entonces loquerías, ¿no?, donde recluían a los enfermos psiquiátricos. Después avanzaba hacia 1860 con la creación del asilo de alienados en la sucesión de la quinta de la familia Vilar de Bo, y 1880 la creación del Manicomio Nacional, y no me metía con lo que hoy conocemos como Hospital Vilar de Bo. Es decir, yo terminé la investigación y por ende la tesis en la creación de la colonia de alienados en Santa Lucía y del pasaje del Manicomio Nacional y su conversión luego de la secularización y la laicización de los espacios hospitalarios en Hospital Vilar de Bo. Esa fue. Y entonces, yo no me siento ni quiero ser historiador de la medicina, y ahí tenía un problema, porque a mí me parece que tampoco soy historiador de la ciencia, había que tener como mucha pericia y mucho conocimiento también de las enfermedades, de los procesos, de la formación. Y a mí me parece o me interesa no solo estudiar, digamos, las especialidades cerradas en sí mismas, ¿no?, una cuestión como de conocimiento de la especificidad, de la formación de un campo, sino que a mí me interesa ver cómo esas especialidades, en este caso la psiquiatría, repercutió en la sociedad, pero también cómo la sociedad repercutió en la especialidad. Entonces, tenía muy pocos antecedentes historiográficos para trabajar eso, historias elaboradas, escritas por médicos psiquiatras también, y después el gran antecedente que era Barrán, ¿no? Es decir, en Medicina y Sociedad en el Uruguay del 900, que es un libro, digamos, que uno puede discrepar o puede estar de acuerdo, pero nunca no puede consultarlo, ¿no? Siempre hay que consultarlo. Y entonces, mi interés prioritario no era la formación de los especialistas en psiquiatría, sino ver cómo esa especialidad había influido en la sociedad. Estudiar por un lado, entonces, el asilo de dementes, el Manicomio Nacional, como espacios de control social, ¿no? Están pensados no solo para curar, y hay una pretensión legítima de hacer ciencia, pero también de qué modo intenta, digamos, generar mecanismos de control social, y después ver ya el vínculo de los médicos, no tanto con las enfermedades, con las distintas psicopatologías, aunque no se llamaran así en esa época, sino más bien con la sociedad, ¿no? Cómo van preocupándose por distintas causas sociales de la enfermedad, cómo se preocupaban por distintas situaciones sociales que entendían generaban enfermedades psiquiátricas o generaban locura. Y en un tercer nivel, ¿no?, es decir, bueno, la institucionalización, la formación del campo médico, esa preocupación por las causas sociales, y en un tercer nivel, que es en el fondo el núcleo, lo que a mí más me interesaba es ver cómo esas ideas circulaban en la sociedad, ¿no? Porque cualquier campo científico es un campo de especialistas. Cómo nosotros hoy más o menos podemos entender, o por lo menos yo, mínimamente, qué habría dentro de un agujero negro, o cómo funcionan las ondas gravitacionales. Bueno, gracias a divulgadores o gracias a la divulgación científica. Bueno, estos médicos que se empiezan a especializar en psiquiatría, pero en otras especialidades también, son grandes divulgadores de nociones científicas, ¿no? Van construyendo saberes científicos que son saberes científicos populares y que la población recoge, recepciona, va incorporando en distintas situaciones cotidianas o en distintas situaciones más vinculadas a la relación que van entablando con la enfermedad. Entonces, esa era la preocupación central. Pero para llegar a ese núcleo, ¿no?, para estudiar, bueno, cómo se vincula la psiquiatría con lo que hoy llamamos homosexualidad, pero que a fines del siglo XIX, principios del siglo XX se llamaba inversión, tenía que conocer a los médicos.
tenía que conocer en qué instituciones trabajaban, tenía que conocer cómo se formó la Facultad de Medicina y de qué manera finalmente a principios del siglo XX se crea una cátedra de psiquiatría, ¿no? Tenía que conocer cuáles eran las corrientes científicas imperantes, no solo dentro del campo de la psiquiatría, sino dentro de otras especialidades, ¿no? Es más, muchos de estos médicos, hasta entrado el siglo XX, no se reconocen como psiquiatras, ¿no? Son una especie de polígrafos, de hombres en distintos campos de la medicina, ¿no? A ver, el padre de la psiquiatría uruguaya, que es Bernardo Etchepare, no es psiquiatra, ¿no? Es decir, él se forma como cirujano. Joaquín de Salterain, que uno podría decir, bueno, oficia como psiquiatra, es lo que hoy llamaríamos un oculista. Morchio es un pediatra, Augusto Turene es un ginecólogo, digamos, con nuestros términos actuales. Sin embargo, bueno, esos hombres van teniendo una preocupación por las enfermedades psiquiátricas, o por lo que hoy llamamos enfermedades psiquiátricas. Y así van formando ese campo que no surge con características definidas, no surge con características definidas, pero porque tampoco surge como una reproducción de las ideas imperantes. No es que Charcot o que algún médico destacado tira una idea y rápidamente se aplica en el Uruguay, sino que van como tratando de aplicar algunas de esas ideas al plano local. Son críticos de muchas de esas ideas. Por ejemplo, Etchepare es un gran crítico de la teoría de la degeneración, que es una teoría en boga en el pensamiento médico, y no solo médico, científico en general, europeo de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Su planteo es, bueno, pero si la teoría, si hay un avance hacia la degeneración de la especie, ¿qué es lo que hacemos nosotros aquí? Es decir, si es inevitable la degeneración, ¿cuál es el rol del médico? Bueno, el rol del médico es evitar la degeneración. Para evitar la degeneración hay que hacer o hay que llevar adelante determinadas acciones. Como en cualquier disciplina, lo primero que hay que hacer es revisar los antecedentes, es decir, quiénes han trabajado esto. Y mis dos grandes vertientes o patas antes de empezar era, por un lado, la historia de la medicina escrita por médicos y, por otro lado, Medicina y Sociedad en el Uruguay del 900 de Barrán. Y luego, la obra de Foucault. Claramente, no solo Historia de la locura en la época clásica, que es como, bueno, la obra en la cual Foucault, un joven Foucault, digamos, comienza a sobresalir como, bueno, alguien destacado dentro de las ciencias sociales francesas, aunque muy marginado entre los historiadores, muy despreciado incluso por los historiadores de la época. Pero además de la historia de la locura, bueno, leyendo sus conferencias, ¿no?, que están compiladas hoy en El Poder Psiquiátrico, en Los Anormales, bueno, y en La Vida de los Hombres Infames, que es un libro, digamos, es un libro muy, muy interesante de leer, pero también planteando o tratando de ver una posición un poco más crítica de la obra de Foucault. ¿Cuál sería esa posición? Y bueno, a mí me parece que él, en su condición de historiador de estas instituciones de reclusión de enfermos psiquiátricos, pero también de otras, por ejemplo, la cárcel en Vigilar y Castigar, plantea instituciones muy cercanas a lo que hoy podríamos decir, bueno, es una institución total, es una institución que funciona muy bien, que logra la perfección la reclusión, que incluso cometiendo muchas fallas o cometiendo muchos errores, se retroalimenta, es decir, anula esos errores en función de lograr una especie de poder que es hegemónico, ¿no? Y es un campo de poder muy difícil de romper, además pensado para los sectores sociales más marginales, más vulnerables. Mi planteo era distinto, a mí no me es decir, lo mismo que decía hace un rato sobre Barrán, es fundamental la obra de Foucault, hay que leerla sí o sí, es inevitable, pero mi planteo era, o partía de la presunción de que estas instituciones no funcionaban tan bien como en la obra de Foucault aparecen, que son mucho más porosas en su
funcionamiento cotidiano, en su construcción de hegemonía, y que la ciencia también es mucho más porosa, ¿no? Entonces me puse a buscar como distintas manifestaciones de resistencia entre los pacientes, entre la familia, entre los propios celadores, ¿no? Entre el propio poder médico, las diferencias entre los médicos. Entonces, salir un poco de esa idea de que hay una institución que funciona muy bien. No dar por sentado. No dar por sentado eso, ¿no? ¿Por qué? Porque también, a ver, la historiografía y sobre todo la historiografía latinoamericana durante las décadas del 80 y la década del 90 había tratado de aplicar el modelo de Foucault a América Latina, distintas situaciones, en México, en Colombia, en Brasil, en Argentina, ¿no? Y yo tenía mi idea o mi presunción era de que estudiando los casos ese modelo probablemente no funcionara tan bien. Y creo que la obra de Barrán en algún sentido yo he escrito algo sobre eso que es muy tributaria de esa obra de Foucault. Pero también hay que entender a los historiadores de ese momento histórico. ¿En qué sentido lo digo? Que son en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Chile, son historiadores que salen de procesos políticos en los cuales el Estado es en algún sentido un Estado total, una especie de Estado Moloch, ¿no? Es decir, un Estado que que arrasa con vidas, es un Estado donde no hay garantías individuales, es un Estado donde hay represión política, es en algún sentido, aunque también pueda ser poroso, ¿no? Pero la mirada que se tiene de época desde la segunda mitad de los 80 y durante la década de los 90 es que es un Estado total, es un Estado que ha proscribió a esas personas, que les impidió desarrollar sus carreras profesionales, su actividad de investigación. Entonces la mirada que pueden tener, me parece, tratando de entender a la época, el contexto en el que el historiador escribe, es esa, ¿no? Eventualmente, en mi caso, ese Estado pude no vivirlo y también mi mirada sobre el Estado puede ser distinta, ¿no? El Estado es una construcción cotidiana en ese sentido. O sea, yo lo miro también como una construcción cotidiana, ¿no? Desde la señora que nos sella el pasaporte hasta el que nos da el recibo. Pero en ese momento histórico, o sea, es decir, en la segunda mitad de los 80, los 90, que es cuando Foucault llega sobre todo, ¿no? Antes había circulado, pero en forma más que nada clandestina, sobre todo en universidades argentinas y brasileñas, es un autor que calza muy bien en su época, ¿no? Yo creo que ese es un mérito, había sido un gran mérito de Foucault ya vivo, ¿no? Es decir, bueno, ser un intelectual que el momento necesitaba, en Francia o en Europa en las décadas del 60 y del 70, ¿no? Es decir, en algún sentido la armonía que Foucault logra, la armonía que el pensamiento de Foucault logra con muchos movimientos sociales de la época también tiene que ver con que es un historiador de ese momento histórico, en el cual produce ideas que también están en los movimientos sociales, en los movimientos políticos. Bueno, eso en América Latina ocurre con cierto retraso, ¿no? Pero bueno, la mirada que él construye sobre el Estado, la mirada que él construye sobre este tipo de instituciones, tiene mucho que ver con cómo los historiadores pueden leer en ese momento a ese Estado. Es comprensible. El historiador hoy, o lo que es el desarrollo historiográfico hoy, por lo menos en Uruguay, pero eventualmente en algunos otros lugares, no tiene un centro de gravedad. A ver, lo que quiero decir es lo siguiente. La historia de la historiografía, hasta bastante entrado el siglo XX, fue una historia muy concentrada en la historia política, ¿no? Hoy, esa centralidad que tenía la política, que la mantiene, ¿no? Digamos, en el Uruguay seguimos explicando nuestra historia política en función de los partidos, ahí ves la centralidad. De repente no es el relato que haría en mi condición de historiador, y eso obviamente sin desconocer la importancia que tienen los partidos, pero seguimos discutiendo solo la historia política en función de esto, en función de la centralidad de los partidos, pero esa centralidad que tenía la historia política hoy se ha fagocitado. Yo siempre le digo, yo doy una materia... Yo doy muchas cosas en la Facultad de Humanidades, pero una materia que es la que más me gusta es a los estudiantes que recién entran, ¿no? Que es una materia introductoria a la historia. Vos les explicás qué es un documento, qué es un archivo, cómo trabajar, ese tipo de cosas o ese tipo de tareas. Y siempre les digo que la historia en algún sentido es un estado laico y que acepta la libertad de cultos, ¿no? Es decir, hay hoy en día tantas manifestaciones posibles de investigación histórica como historiadores hay. Hoy la historia se ha
pluralizado en una infinidad de temáticas posibles, ¿no? Entonces esa centralidad de lo político ha desaparecido en algún sentido en función de otro tipo de historiografía o de otro tipo de construcción histórica, que se preocupa por colectivos minoritarios, que se preocupa por el gusto culinario, que se preocupa por la locura, en lo que tiene que ver mucho Foucault, que se preocupa por los presos, que se preocupa por la cárcel. Entonces, hoy hay infinidad de reconstrucciones posibles, o sea, son infinitas las reconstrucciones posibles que puede hacer un historiador. Y eso tiene que ver, por un lado, con esa centralidad que desaparece de la historia política y, por otro lado, con el descubrimiento de nuevos tipos de documentos históricos. A ver, ¿por qué es muy, lo digo en el buen sentido del término, transgresora la obra de Barrán también en Uruguay? Bueno, hoy no podríamos entender la historiografía uruguaya sin el Barrán de la segunda mitad de la década del 80 hasta, si se quiere, nuestros días, porque incorporó un conjunto de temáticas que hasta entonces en algún sentido eran inusitadas. Y eso permitió que hoy en día alguien como yo pueda hacer una reconstrucción, pero sobre la base de lo que él ya había hecho. Eso por un lado. Y por otro lado han aparecido, los historiadores hoy interpretamos otro tipo de documentos. Ya no es el trabajo del historiador solo en el archivo, con los documentos en el archivo, ¿no? Que es un archivo además que toda política de archivo es una política de memoria. Bueno, ¿qué se conserva en los archivos nacionales, por ejemplo? Que son muy importantes, o en los museos nacionales, que también son muy importantes. Se conserva mayoritariamente un tipo de documentación vinculada a la política, vinculada a las gestas patrias, vinculada a los grandes hombres, ¿no? Bueno, los historiadores también han salido de esa centralidad que tenía el archivo y han descubierto nuevos tipos de documentos. Entonces, hace 30 o 40 años, o menos tal vez, era impensado que un historiador recorriera juzgados buscando documentos, u hospitales buscando documentos, para hacer su tarea de investigación. Entonces, por un lado hay nuevas preocupaciones y por otro lado hay una ampliación de la idea de qué es una fuente para la investigación histórica o qué es un documento histórico, ¿no? Hoy en día los historiadores somos como los cuervos, esos que picotean donde se puede, que comen lo que se puede. Bueno, hay un poco de eso también, ¿no? Es decir, hay algo muy vinculado a otro tipo de temas y a otro tipo de preocupaciones. Y en tercer lugar también, digamos, los historiadores, si bien tenemos que tener una tendencia a ser lo más objetivos posibles, ¿no? A alcanzar, ¿no? El ideal de la objetividad, aunque sea un ideal, no la verdad histórica, porque la verdad histórica es algo discutible, ¿no? Si existiera una verdad histórica, yo no estaría acá, ustedes no me estarían entrevistando, no tendría sentido que yo estuviera acá, ¿no? Pero por algo los historiadores siguen discutiendo por qué cayó el Imperio Romano, ¿no? Por qué empezó la Segunda Guerra Mundial, por qué terminó y así, ¿no? Es decir, bueno, hay innumerables reconstrucciones posibles de ese pasado o de los acontecimientos pasados. A mí me puede gustar más una, me puede gustar menos una y así, ¿no? Pero sé que conviven muchas reconstrucciones posibles, ¿no? Entonces, también creo que los historiadores, las historiadoras son hombres y mujeres de su tiempo que aspiran a la objetividad, pero que también están muy condicionados por cómo se van viviendo y cómo ellos van viviendo las circunstancias históricas. Entonces también estos temas, que por ejemplo los que en mi caso trabajo, que tienen que ver no solo con la locura, sino con, bueno, cómo la sociedad actual trata ese tipo de enfermedades, cómo la sociedad actual ve y piensa las instituciones de control, ¿no? Porque estamos todo el tiempo pensando en las instituciones de control, ¿no? Es decir, estamos todo el tiempo diciendo que, por ejemplo, tiene que haber más cárceles, pero no dimensionamos o no vemos la dimensión histórica que puede tener eso, ¿no? Hay algo que creo, puedo estar equivocado, no sé, capaz que estoy haciendo un poco apresurado en el comentario, pero creo que todos los abogados de este país leyeron por lo menos alguna parte de Vigilar y Castigar, ¿no? Es decir, leyeron un texto clásico que demuestra que, entre otras cosas, que la cárcel no funciona, que la cárcel moderna no funciona. Sin embargo, seguimos teniendo cárceles cada vez más llenas de presos, más hacinadas, ¿no? Más con un índice de prisionización que es uno de los más altos de América Latina.
cuando me empecé a meter en el tema, tenía dos dimensiones. Una era la dimensión que yo quedé, esto lo digo realmente, ¿no? Digamos, haciendo una especie de etnografía, más en el sentido más antropológico del término de mi trabajo, quedé muy fascinado con la posibilidad de hacer archivo ahí, ¿no? Diría, si a mí me preguntaras, bueno, a vos, ¿qué te definió más para trabajar este tema? ¿El tema en sí o la posibilidad del archivo? Y diría muy seguro la posibilidad del archivo, ¿no? Es decir, de estar haciendo archivo en un lugar no tradicional, de ir a molestar, si se quiere, ¿no? Es decir, un lugar que está pensado, construido para una lógica de funcionamiento que no es la que aparezca un historiador en un momento. Y con esto no me estoy dando aires de vanguardia, ¿no? Es decir, simplemente estoy contando cómo fue mi experiencia. Pensar eso, ¿no? Pensar, bueno, pero este archivo en algún momento puede estar a disposición, pueden venir otras personas a consultarlo. Es un archivo casi inexplorado, ¿no? Entonces, eso es uno de los impactos que esperaba y estaba muy encandilado con esa posibilidad, tal vez demasiado, ¿no? Es decir, bueno, pensar en la lógica de cómo trabajamos los historiadores y pensar en eso, en salir también de la comodidad. Yo podría haber hecho una tesis de doctorado o una investigación mirando prensa o yendo al Archivo General de la Nación, donde en realidad dejo la mochila en el locker, doy la cédula y pido a un funcionario o a una funcionaria que me dé lo que necesito. ¿Qué fue lo de estar ahí? Eso de estar ahí me resultaba como muy interesante. ¿Pero qué fue lo que dirías que de estar ahí te resultó más interesante? Bueno, por un lado, los documentos, ¿no? Por otro lado, el hecho de pensar cómo tenía que ir desarrollando lógicas de trabajo para un archivo no tradicional, ¿no? A ver, ¿en qué sentido? Si voy al Archivo General de la Nación, yo ya sé cómo tengo que citar el documento porque el documento tiene una diagnosis documental que no hice yo, que hizo uno de los archivólogos del archivo, ¿no? Ya tiene una ubicación en una caja, Acá tenía que estar todo el tiempo pensando cómo lo iba a citar, cómo lo iba a utilizar, de qué manera, cómo iba también a tener que desarrollar estrategias para que con la historia clínica, que en sí es una cosa como muy limitada, iba a tener que salir a otros lugares a buscar información. No, por eso hablo como de esa especie de registro etnográfico, ¿no? De tener que ir a un lado, a otro, ver cómo vas armando una reconstrucción o incluso la biografía de una persona en función de múltiples elementos. Eso a mí me interesaba mucho. Y después tenía la dimensión de que estaba haciendo archivo en el mismo lugar sobre el cual estaba trabajando, que además funciona no diría del mismo modo, porque no, pero sí funciona o tiene el mismo objetivo que hacía 100 años atrás o más años atrás, ¿no? Eso me resultaba muy interesante. Entonces también no era solo que miraba los documentos, iba y trataba de hablar con los funcionarios, o iba conociendo médicos y les iba preguntando, o iba a buscar a los médicos para pedirle ayuda, ¿no? Médicos que son mis familiares, o médicos que fui conociendo en la investigación, o médicos que conocí a través de otros y les iba preguntando, les iba pidiendo ayuda, les preguntaba cómo trabajaban, ¿no? Esas dinámicas a mí me resultaron muy interesantes. Eso por un lado, ¿no? Es decir, bueno, el impacto podía estar ahí, en que hoy algún estudiante dijera, bueno, no, este tema o no me gusta cómo lo trabaja Dufaux, o a mí me interesa ir a ver ese archivo del que Dufaux habla, o esos expedientes sobre los que Dufaux habla. Eso por un lado. Y después, otra dimensión del impacto era, bueno, pensar cómo la sociedad uruguaya actual sigue teniendo una relación, por un lado, con las lógicas manicomiales, que, digamos, se sigue pensando también, como decía hace un rato, sobre la cárcel, también, bueno, ¿dónde tiene que estar el loco? El loco tiene que estar en el manicomio, ¿no? Y a veces no vemos la dimensión histórica de la existencia. Es decir, nosotros, creo que lo puse en el libro, pasamos cotidianamente, hacemos los chistes sobre Millán 2515, etcétera, pero en realidad detrás de eso siempre hay una historia que a mí me interesaba contar, ¿no? Por un lado, en relación a la lógica manicomial, y por otro lado también en cómo una sociedad trata a sus enfermos psiquiátricos. Bueno, en este momento histórico en ese momento histórico que trabajé, hay una enorme dificultad para elaborar una nosografía psiquiátrica.
Y hay distintas maneras de conceptualizar. La idea de la locura un poco busca provocar, un poco es un término de época, yo lo aclaro, ¿no? Es decir, pensando en que, bueno, que la locura encierra todo eso, pero no solo encierra lo que hoy llamamos trastornos, o no solo encierra las psicopatologías, sino que también la idea de la locura encierra comportamientos, conductas, ¿no? Va más allá de una situación psicopatológica puntual o de una enfermedad específica que existe, ¿no? Es decir, la idea de la locura también encierra una construcción que hacen los médicos sobre que los jóvenes se masturben. Bueno, ¿no? La masturbación conduce en forma indefectible a la locura, se plantea. Sin embargo, ahí volvemos a Foucault, ¿no? Es decir, los jóvenes se dejaron de masturbar o dejaron de concurrir a los prostíbulos del Bajo Montevideano o incluso, digamos, en las clases altas dejaron de violar a las sirvientas o dejaron de violar a las empleadas, ¿no? ¿No? Bueno, ahí vemos cómo esa idea de la hegemonía, pese al discurso permanente en relación a ese punto, no evitó, digamos, que los jóvenes siguieran llevando adelante sus prácticas, o los adultos, ¿no? Digamos, no se dejó ni de consumir alcohol, ni se dejó de tener prácticas sexuales que en la época eran consideradas invertidas. Como la hipótesis represiva esta que... Claro, ¿no? O no dejó de haber anarquistas, o no dejó de haber comunistas, o no dejó de haber violencia como una alternativa política posible, ¿no? Sin embargo, los médicos de este periodo sostenían que esos distintos comportamientos podían conducir a la locura. Hay una relación allí. Entonces, esa idea de la locura encierra algo que va es poco para provocar, un poco para buscar un título marketinero, pero también con ánimo de demostrar que en realidad detrás de esa idea hay muchos otros elementos, que no es solo la enfermedad y tal, porque si fuera solo la enfermedad y allí se cierra, me quedo en lo que decía al principio, en una historia encerrada solo en el campo, ¿no? Entonces, en explicar, no sé, el síndrome de Gassner en función solo de un comportamiento psicopatológico o de una disfuncionalidad orgánica. Y a mí eso en realidad no me interesaba, pero además de que no me interesaba no lo podría hacer, sería incapaz de explicarlo. Por más que leí muchos tratados de medicina del periodo. Esa investigación te llevó como a visualizar qué repercusiones todo este trasfondo de discursos, ¿no? De cruce de discursos, hoy sigue vigente. ¿Te llevó como a pensar algo de eso? Bueno, a ver, no sé si ese trasfondo de discurso sigue vigente tal cual surgió en ese momento, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, hoy quiero creer que la mayoría de nosotros no pensamos, por ejemplo, que el cruce de razas conduce a la locura o conduce a alguna patología orgánica o psiquiátrica, ¿no? Pero capaz que estoy desactualizado en la lectura, pero tiendo a pensar que no. Entonces, algunos discursos no. Otros discursos creo que siguen vigentes. Nosotros, por ejemplo, seguimos pensando que los enfermos psiquiátricos tienen que estar en una institución de reclusión asilar, ¿no? No sé tampoco, pero no soy un especialista ni en el tema ni en la situación, cuál es la alternativa. Sé que también, con perspectiva histórica y viendo el presente, en otros lugares del mundo y también en Uruguay, se han ensayado alternativas que han mejorado la calidad de vida de esas personas. Todo parece indicar que sí, ¿no? Entonces, hay un discurso manicomial que creo que sigue siendo muy fuerte, no digo entre los especialistas, no digo entre los psiquiatras, no digo entre los médicos, no digo entre los psicólogos, no digo entre quienes se encargan de la gestión de las instituciones hospitalarias. Pero esos son una minoría, no porque sean pocos, sino porque en realidad la preocupación de la sociedad que mira a esas instituciones es que quienes deberían estar encerrados en esas instituciones estén encerrados en esas instituciones. Y eso, en ese sentido, es que también sobre esas instituciones y sobre quienes las conducen día a día hay una presión muy grande, ¿no? Entonces, ese discurso que surge en este periodo, yo creo que es muy fuerte. Aunque también, y ahí tengo una discrepancia con otra historiografía que se ha construido, creo que
desde el periodo colonial hubo una intención o una tendencia de encerrar a los enfermos psiquiátricos. No fue un encierro masivo, como el que plantea Foucault para Francia, ¿no? Es decir, bueno, Foucault habla de un encierro masivo. Yo creo que no hubo un encierro masivo, porque había otras modalidades también de reclusión. Bueno, las familias ricas tenían la pieza para el enfermo psiquiátrico. Las familias ricas con una hija enferma psiquiátrica la enviaban al convento de las Salesas o algún convento similar, ¿no? Las familias pobres convivían con esos enfermos psiquiátricos, ¿no? Entonces, tampoco es que hubo un encierro masivo, ¿no? Esos discursos que también hoy se plantean en torno a, bueno, a la necesidad de cambiar el modelo de asistencia, también surgen en esta época. Entre otros, Santín Carlos Rossi, ¿no? Yo digamos, siempre lo digo y me gusta repetirlo, aunque puede sonar para los que me escuchan más de una vez un poco cansador, pero yo creo que Santín Carlos Rossi era uno de esos vallistas que a la izquierda, que a su izquierda, digamos, no había nada, ¿no? Llega a ser una propuesta que obviamente Escocería rechaza rápidamente, que es que los pacientes elijan a los médicos por voto secreto y democrático, ¿no? Y él tiene una propuesta de modelo asilar que sea un modelo que contemple la posibilidad de que los pacientes tengan un tránsito o un camino intermedio para después reinsertarse en la sociedad. Pero lo dice también, pero para que se puedan reinsertar en la sociedad, no se pueden reinsertar en el mismo medio social del que salieron. Si vuelven, no me acuerdo de la formulación precisa en la que él utiliza, pero si vuelven a la misma casa sucia y pequeña, si vuelven a tener las mismas dificultades para alimentar a sus hijos, van a volver a reincidir. Dice, entonces, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Dice Santín Carlos Rossi. Dice, tenemos que cambiar el modelo, pero antes de cambiar el modelo, hay que cambiar las condiciones económicas, las condiciones sociales en las que vive nuestra población más miserable. O sea que es un debate que ya se mantenía en su momento. ¿No? Claro, entonces él dice, ¿quiénes van al hospital? Van los sectores sociales más pobres. Bueno, ¿quiénes van al hospital hoy? ¿No? Entonces ahí puede haber también líneas de continuidad, insisto, sin plantear que esta situación es igual a la de hace 100 años o 120 años. No hay una idea de salud, la idea está más vinculada, primero a la caridad, ¿no? Y después a la asistencia. Es lo que hoy nosotros podríamos ejemplificar diciendo, bueno, la idea de asistencia de este periodo es lo que hoy nosotros llamamos la idea de salud pública, ¿no? Que el vallismo llama a principios del siglo XX asistencia social, ¿no? Es decir, esa idea, pero que es un concepto de asistencia que, como decía recién en torno a lo que pensaba Santín Carlos Rossi, va más allá solo de la mera atención sanitaria, ¿no? Es decir, la ley de asistencia pública que se discute durante 2 años, ¿no? Porque nosotros pensamos que las leyes demoran mucho tiempo hoy, pero esa ley se discute durante 2 años, que se aprueba recién en 1910, es una ley que va más allá de la asistencia sanitaria. Y si ves quiénes son los beneficiarios de la asistencia pública nacional, está la vejez, o ingresa la vejez, ingresa la niñez abandonada, ingresan los enfermos psiquiátricos, es decir, ingresan lo que la discusión de la ley y el texto de la ley dice, todos aquellos que han quedado en algún sentido marginados de esta sociedad, ¿no? Entonces, ¿el Estado qué hace? El Estado se tiene que hacer cargo de esas situaciones. ¿Pero por qué? Y lo explican muy bien. Porque la sociedad es la responsable. Nosotros la historiografía también ha construido la historiografía uruguaya ha construido la idea de el vallismo como una expresión, el vallismo y los hombres de fines del XIX, principio del XX, no solo el vallismo, evolucionistas, darwinistas, y por ejemplo, la fundamentación de esa ley, debe haber pocas fundamentaciones de esa ley, más antidarwinista y más antievolucionista que eso. Porque el planteo tiene que ver justamente con esto, la sociedad es la responsable. Si la sociedad es la responsable, la sociedad se tiene que hacer cargo, ¿no? También tiene una mirada muy vinculada a esa ley, ¿no? Muy vinculada también a la seguridad. Bueno, no podemos, lo que hoy llamamos seguridad, no podemos tener a esas personas desamparadas, pero conviviendo con el resto de la población, porque no sabemos en qué puede derivar.
no solo por esas personas, no sé, un psicópata que puede matar a otro, pero también lo que la sociedad le hace a esas personas, ¿no? Bueno, distintas situaciones. En relación al recorrido que vos hiciste, después de haber estado incomodando en el hospital y demás, ¿qué rescatás de esas experiencias? Bueno, para mí la experiencia fue maravillosa, fue muy dolorosa también, ¿no? Hace poco cuando volví a ir al hospital, que para mí era una manera de regresar, digamos, a donde todo había nacido, les planteaba, y bueno, y ahí había médicos, había pacientes, había enfermeros y enfermeras, funcionarios del hospital, les decía que para mí había sido un proceso en algún sentido muy doloroso, por esto que, a ver, doloroso no, a ver, en el sentido de, bueno, uno tiende que tener a la objetividad, me paso diciéndole a los estudiantes, uno ve las fuentes y tiene que ser neutral, analizarla en función de la reconstrucción de un contexto, pero cuando leía en el hospital, en el archivo judicial o en otros documentos de época, por vez número 15, 20, 30, o en la revista médica, ¿no? Que la paciente decía que el abuelo la violaba, el padre la violaba, ¿no? O veías por vez número 20 o 30, ¿no? El niño golpeado o el menor abusado, y en un momento también decidí cortar. Cortar porque de repente es decir, cortar dentro del campo de estudiar este tipo de temas también porque me estaba afectando desde el punto de vista emocional, ¿no? Eso, por un lado, para mí fue muy removedor regresar al hospital, por eso también, ¿no? Porque, bueno, por plantear que estaba volviendo al lugar donde todo había empezado, pero también donde lo que yo había querido como cortar en algún momento, bajar cortina y decir, no puedo seguir con estos temas, ¿no? Aunque sigo en temas más o menos similares, ¿no? Ahí deberían, probablemente el problema sea yo. Por otro lado, a mí lo que me interesa es como eso, me interesaba mucho y espero que esa sea como la contribución del libro. El libro se puede criticar, podrá decir se podrá decir, digamos, que es bueno, que es malo, que es una porquería, lo que sea. Pero a mí sobre todo me interesaba como pensar que hay numerosas posibilidades de investigación que no abordé, que podría haber abordado, pero bueno, lo puse muy claro tanto en la tesis como en el libro. Bueno, yo hice esta reconstrucción, que es la reconstrucción posible, que es la reconstrucción que puedo hacer hoy, pero hay muchas puntas de investigación que se podrían seguir continuando, o que se podrían continuar, por más que no lo haga yo. Y por otro lado también, en esa dirección o en ese sentido, pensar que el libro puede servir para contribuir en un debate que es un debate actual, ¿no? Porque la ley es de 2017, pero seguimos discutiendo. Más allá de la ley, digamos, por un lado está la ley y por otro lado está cómo la ley se recepciona y cómo la sociedad va a seguir discutiendo estos temas. Y a veces creo que esto si bien está el gran antecedente de Foucault en la historia de la locura, pero sigue siendo como una cuestión que sigue colonizando determinados territorios como el Uruguay, que tendrá su singularidad también en relación a la locura, ¿no? Es decir, la historia de la locura no es igual en todos lados. Bueno, no, claramente no. Tiene la particularidad del Uruguay. En este momento los psiquiatras abandonan un poco como la mirada organicista, avanzan mucho sobre las causas morales o las causas sociales de la locura. Cuestionan todo el tiempo los conceptos médicos imperantes en los centros de irradiación del pensamiento médico y psiquiátrico, París, Berlín, Viena, ¿no? Que era en algún sentido en este momento mucho más que París o que Berlín la capital del mundo, ¿no? Digamos, eso es un desplazamiento muy posterior, el de que Viena pierde esa centralidad. Y nuestros médicos, los médicos uruguayos o van a Francia y vuelven críticos, recepcionan ideas, ¿no? Se van incorporando no solo a la labor técnica de ser especialistas en tal función, sino que nacen a la vida política, empiezan a constituir una nueva clase política, ¿no? Una clase política que empieza a gestionar el Estado en algún sentido moderno, ¿no? En algún sentido con algunas reminiscencias que nos llegan hasta hoy, ¿no? Porque todos pensamos en que el Estado tiene que tener una centralidad. Bueno, eso es una particularidad. Y que tiene que tener una centralidad en la asistencia médica o en la asistencia sanitaria. Esa es otra particularidad que en otros países eventualmente puede no existir.
¿no? Entonces sí, son muy críticos de algunas de las teorías, son muy críticos de sus maestros. A mí me pasó algo muy, o sea, lo pintoresco que me pasó después de leer algunos nombres de médicos y psiquiatras, es ver qué cantidad de calles están con sus nombres, ¿no? Claro, pero tal vez en algunos casos sea por su labor científica, pero en muchos otros es por su labor política también. Sí. No, a ver, José Escocería, bueno, es un hombre del riñón del vallismo, ¿no? Santín Carlos Rossi, en este caso muy mal logrado ese nombre, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, es un nombre, como les decía hace un rato, del riñón del vallismo también, ¿no? Y no solo del vallismo, porque hablaba mucho del vallismo, pero hay hombres en este momento, y cuando digo hombres es porque no hay mujeres, bueno, que son hombres del Partido Nacional, o son socialistas, o son anarquistas. Entonces, bueno, ¿cómo eso también encaja? Es decir, bueno, pero a mí me llevó como a desarticular muchos preconceptos también. Bueno, pero ¿cómo los anarquistas que son, digamos, enjuiciados o psicopatologizados por los médicos y por los médicos psiquiatras también tienen también hay anarquistas entre los médicos o socialistas, ¿no? Y bueno, y esos tienen esos choques. Y esa complejidad que uno no puede decir, bueno, no puede haber un médico anarquista. No, los anarquistas en realidad, los anarquistas militantes, anarquistas, no los médicos, ¿no? Incorporan también un montón o un grupo muy importante de conceptos que son propios de la psiquiatría. En contra del consumo de alcohol, en contra de algunas prácticas sexuales también, los socialistas lo mismo, ¿no? Después tenemos médicos que son muy conservadores en lo político o en lo social. Etchepare es un caso, ¿no? Digamos que es un gran científico, que es el padre de la psiquiatría, como les gusta llamarlo, que es un gran médico, pero que desde el punto de vista social o político tiene algunos tintes que uno podría decir, bueno, es una persona en algún sentido conservadora, ¿no? Aunque en la época eventualmente no se lo viera así. Digamos, yo tampoco lo estoy juzgando, creo que es alguien muy importante, no lo estoy juzgando, no estoy cometiendo anacronismo, creo que es alguien extremadamente o muy importante, pero sin embargo tiene esas complejidades, pero es alguien también muy dedicado a trabajar con estos sectores marginales que van al hospital, o Francisco Soca, o Enrique Castro, digamos, podría ponerme, si me pongo a nombrar puedo estar mucho rato porque algunos nombres me los sigo acordando, pero sí, también está esa complejidad, ¿no? Y cómo, bueno, esa complejidad también se va modificando en función del tiempo, de las épocas. Quizá de alguna manera también es la trama que atraviesa la locura, ¿no? Esa complejidad de... Claro, o sea, digamos que también se podría incorporar a ese gran paraguas que es la locura.